un azúcar, un monómero, se cicla, entonces puede dar lugar a dos conformaciones, la alfa y la beta. Cuando se cicla, forma estructuras muy estables que se llaman hemiacetales en el caso de las aldosas o hemicetales en el caso de las cetosas. Y estas van a formar, dependiendo de cómo quede el hidroxilo del que hizo el ciclo, de este carbono que hizo el ciclo, si queda para abajo va a ser alfa, si queda para arriba va a ser beta. Entonces estos se llaman anómeros alfa y beta de cualquier azúcar. En este caso vamos a ver el ejemplo de la glucopiranosa. Entonces, en general, los monómeros de 5 o 6 carbonos permiten estas estructuras estables de anillo y van a quedar con la posibilidad de formar anómeros alfa o beta. El carbono anomérico hace referencia al carbono carbonílico que se forma en el nuevo centro quiral tras la ciclación del hemicetal o del hemiacetal, que en este caso es este, ¿sí? Entonces, si queda para abajo el hidroxilo es alfa y si queda para arriba es beta. Y esto es muy importante para lo que sigue, ¿no? Que es la formación de los enlaces O-glucosídicos. El enlace O-glucosídico es un enlace covalente, ¿no? Cuando formamos los polímeros de proteínas con aminoácidos, usamos también enlaces covalentes que se llaman peptídicos. En este caso, los monómeros de los azúcares forman polímeros a través de enlace covalente uniendo un monómero con otro y van a formar enlaces O-glucosídicos, ¿sí? Y estos enlaces O-glucosídicos se establecen entre dos grupos OHs, uno de un monosacárido y otro del otro monosacárido, y se libera agua en el proceso. Al menos uno de los hidroxilos tiene que ser del carbono anomérico, ¿sí? O sea, el carbono anomérico siempre está involucrado en uno de los monómeros al menos, a veces es en los dos monómeros. Los monosacáridos quedan unidos por un átomo de oxígeno, por eso se llaman O-glucosídicos, ahorita vamos a ver. Cuando se lleva a cabo un monómero, hace un enlace O-glucosídico con otro monómero, se forman dímeros, ¿sí? En este caso les pongo el ejemplo de la lactosa. Vean cómo aquí el hidroxilo estaba arriba, entonces esta molécula, que es una galactosa, tenía una conformación beta y se unió con una glucosa que tenía una conformación alfa. Entonces tiene un enlace beta 1,4, ¿sí? Y la molécula se llama beta de galactopiranosil, porque esta es una galactosa que tiene conformación beta y es el isómero D, entonces es beta de galactopiranosil 1,4, que es el enlace alfa de glucopiranosa, ¿sí? Entonces es una galactosa en conformación beta unida a una glucosa en conformación alfa. Y esta lactosa es muy importante porque es el azúcar que está presente en la leche. Cuando alguien es intolerante a la lactosa, lo que no puede es romper este enlace, no tiene la enzima necesaria para romper el enlace y entonces no lo puede digerir. Esta es la maltosa. La maltosa son dos glucosas unidas por un enlace alfa 1,4. Vean cómo aquí la conformación esta es una glucosa, la otra glucosa, el hidroxilo estaba en conformación alfa, este también, e hizo el enlace O-glucosídico del carbono anomérico 1 al carbono 4, que no es el anomérico. Este es el carbono anomérico 1 al carbono 4, que no es el anomérico. Y esta es la sacarosa, este es el azúcar común. Esta es la que está en la maltosa. Esta es la que está en la malta. En la malta. Esta es la sacarosa, del azúcar que tenemos en la cocina. Y está formada por un anillo de glucosa y uno de fructosa unidos por un enlace alfa 1,2. Alfa 1,2. Pero fíjense cómo está en este caso. Tenemos a la glucosa en conformación alfa, es una de glucosa, alfa de glucopiranosil, 1,2, pero este está en beta, beta de fructofuranósidos, fructofuranosa. Entonces tenemos la conformación, el enlace es alfa, que se une con un beta en el 2. ¿Sale? Y esta es la sacarosa.
el azúcar común. Entonces, los azúcares se pueden formar, es lo que les decía, ¿no? Tomando como ejemplo la glucosa, los dos monosacáridos unidos mediante el enlace O-glucosídico en alfa 1,4, como en el caso de la maltosa, dejando un anillo anomérico, un carbono anomérico libre. Aquí este carbono anomérico está libre, en este caso este carbono anomérico está libre. El carbono anomérico siempre es el que está al lado de la O, en el anillo, ¿no? Este carbono anomérico no está libre, este carbono anomérico sí está libre. Y eso es muy importante porque vamos a ver ahorita, ¿no? En el segundo caso, la unión se establece a través de los carbonos anoméricos de ambos monosacáridos. En ese caso, el enlace glucosídico es alfa 1,1 o beta 1,1, no importa, ¿no? Y quedan los dos carbonos bloqueados. Esta es la maltosa que vimos hace rato. Y este es un enlace alfa 1,1, creo que esta es la trealosa. En este caso quedó este carbono anomérico libre y aquí los dos están involucrados en un enlace. Y los azúcares son reductores. Pero son reductores a partir de solamente, o sea, la única parte que es reductora es el carbono anomérico. Si el carbono anomérico está libre, el azúcar es reductor. Si el carbono anomérico no está libre, el azúcar es no reductor. ¿Sale? Cuando formamos polisacáridos, entonces vamos ocupando siempre los carbonos. Por ejemplo, este ya no podría seguir la cadenita, ¿no? A menos que el carbono anomérico de otro azúcar se uniera con este. En este caso, este puede unir a cualquier OH de cualquier monómero, porque es el anomérico. Y entonces podemos seguir haciendo enlaces glucosídicos para ir formando polímeros. Y los polímeros de sacáridos, los polímeros de carbohidratos, son los más abundantes en el mundo, en la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos al almidón, al glucógeno y a la celulosa, ¿no? Entonces la celulosa es la que forma los árboles, ¿no? Y entonces, pues ahí, entre más árboles haya, más celulosa hay. Los tres se forman a partir de moléculas de glucosa, por eso la glucosa es tan importante. Y la única diferencia entre este y este es el tipo de enlace, ¿no? Entonces está el almidón, el glucógeno y la celulosa. En el almidón, que es la principal reserva de carbohidratos de las plantas, y pues entonces los animales que comen plantas, pues son su principal fuente de carbohidratos. Y está formado por dos polímeros diferentes, la amilosa y la melopectina. La amilosa son glucosas alfa, unidas por enlaces alfa 1,4. Se van uniendo. Sí, y estos son millones de monómeros unidos mediante enlaces alfa 1,4. Este extremo es no reductor y este extremo, o sea, de todo el polímero de millones de unidades de glucosa, solo hay un extremo reductor que es el que dejó el carbono anomérico libre. La amilopectina también está formada por enlaces alfa 1,4, solo que presenta ramificaciones. De repente, cada 24 o 30 unidades se presenta un alfa 1,6, que es este. Entonces venía aquí alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,6, ¿no? Y este puede alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,6, así, ¿no? Y entonces va formando como ramas de un árbol. Entonces, porque por ejemplo, este dedo es alfa 1,4 y luego, olvídenlo, ¿no? Porque no me hice bolas. Pero es alfa 1,4 y luego entra un alfa 1,6, alfa 1,4, alfa 1,6, alfa 1,4, alfa 1,6, así, ¿no? El glucógeno, esta es una estructura, este es un cristal, de hecho. Me gusta mucho porque no sé si nosotros vamos a ver glucogenogénesis, pero en la glucogenogénesis, que es con la formación de glucógeno, hay una enzima que se pega a ella misma las primeras unidades de glucosa y a partir de ahí se hace este arbolito. Todas estas cositas son glucosas, ¡ting! Una. Y entonces vean cómo se hace como un árbol, porque se parece mucho a la amilopectina. Estas son glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones están en 1,6. Solo que la diferencia entre el glucógeno y la amilopectina es que las ramificaciones aparecen cada 8 a 12 unidades de glucosa. Acuérdense que en el almidón, en la amilosa, aparecen entre 20 y 30 unidades. Y por último, la celulosa
es el componente principal de las paredes de las células vegetales. Su estructura se basa en enlaces alfa 1,4, beta 1,4, y esta es la principal diferencia. Beta 1,4, a diferencia del almidón, este tipo de enlaces impide que se enrollen, se forman, vean cómo quedan las moléculas como planitas, y esto hace que se formen como hilos, que luego llega otro hilo y se empalma, y luego se forman se empaquetan, están súper empaquetadas, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil, que sean poco solubles en agua, no porque no tengan hidroxilos que interaccionen con el agua, sino por el empaquetamiento. Y los enlaces beta 1,4, y estos son puros beta 1,4, no hay ramificaciones. Eso hace que se empaqueten aún más porque las ramificaciones como que abren la molécula, ¿no? La estructura de la molécula. De hecho, si ustedes ponen, por ejemplo, amilosa y amilopectina en agua, se va a hidratar primero la amilopectina. En este caso, pues solo tenemos las cadenas lineales que se empaquetan súper bien y es muy difícil que se solubilicen, ¿no? O sea, de esto está formado el papel, está formado el cartón, pues todo, o sea, todos los derivados de la celulosa. Y el enlace beta 1,4 nosotros no lo podemos digerir, por eso no podemos comer papel, aunque lo intenten cuando quieren esconder las pruebas de un crimen. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Bueno, pues son componentes de muchas rutas metabólicas. Como vamos a ver, la glucosa es la principal y sus derivados. Los polisacáridos son reserva de energía en plantas, animales y bacterias también. Hay bacterias que hacen sus propios polímeros. Algunos monosacáridos y disacáridos e incluso trisacáridos proveen sabor dulce a los frutos, pero, o sea, también a pues todo lo que la leche, ¿no? Por ejemplo. Los oligosacáridos pequeños aparecen en las modifican otras moléculas, ¿no? Como proteínas, pero también como lípidos, ¿no? ¿Se acuerdan de los esfingolípidos? Los cerebrósidos y todos esos. Algunos tienen monosacáridos o algunos tienen cadenas de oligosacáridos. También son prebióticos. ¿Saben lo que es un prebiótico? Un prebiótico es la comida de los probióticos, y los probióticos son las bacterias benéficas que son simbiontes con nosotros. Nosotros en nuestro organismo tenemos más o menos 2 kilos de bacterias. Claro que algunos tienen más. Esas bacterias viven en armonía con nosotros y algunos oligosacáridos, sobre todo los que tienen enlaces beta, nosotros no lo podemos digerir, eso se llama fibra dietética. Y entonces llegan a nuestro, por ejemplo, tracto intestinal, y los probióticos se los pueden comer, y entonces mantener un equilibrio en nuestro tracto intestinal y evitar que nos enfermemos. Y por supuesto son estructurales, ¿no?